Bueno, buenas tardes. Estamos con Yuri. Yuri es terapeuta de la Fundación Reinservida, del Grupo Sanitario Reinservida, y además de ser terapeuta es adicto recuperado, en recuperación, lleva varios años sin consumir y estamos aquí para charlar con él, para que nos cuente su experiencia, para que nos cuente los enfoques que utiliza en el día a día en terapia. Gracias, Yuri, por atendernos. Gracias a ustedes. Quería que me contaras un poco, Yuri, cómo fue tu adicción, cómo se inició. Pues mi adicción empezó a una edad muy temprana. Yo empecé pues proveniendo de una familia estructurada, pero siendo extranjero yo sentí como que no pertenecía a ninguna parte, ¿no? Al final en el colegio me sentía un poco apartado, me sentía un bicho raro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y empecé a buscar la aprobación, ¿no? Empecé a buscar la aceptación grupal y terminé acudiendo a entornos los cuales me hacían sentir protegido en cierta manera, ¿no? Y empecé pues a consumir sustancias como el alcohol, el cannabis y poco a poco eso fue creciendo y terminé consumiendo cocaína. Al final estuve varios años consumiendo la cocaína esporádicamente hasta que terminé usándola de una manera bastante más dura, ¿no? Estuve consumiendo alrededor de unos 20 años. Al final se me empezó a ir de las manos, ¿no? Empecé a traficar para costearme el consumo, a robar, hasta que empecé a perder parejas, empecé a perder, bueno, trabajo que tenía. Yo era tatuador, por cierto, y dejé de tatuar, empecé a buscarme la vida, ¿no? Para consumir. Al final perdí el control completamente. ¿Qué pasó entonces? Que mi familia me practicó el amor duro conmigo, ¿no? Ellos sin tener noción de los tratamientos de adicciones ni nada, pues lo hicieron bastante bien, la verdad, porque me ayudaron mucho. Ellos cogieron y me cerraron las puertas de casa, me cortaron la comunicación por completo conmigo y, y me dejaron incomunicado con ellos al final, ¿no? En la calle durante aproximadamente un par de años que estuve viviendo en la calle, consumiendo, y ahí toqué fondo. Al final decidí, a cuenta de causas judiciales que tenía, pedir ayuda, ¿no? Porque ellos siempre me dijeron que cortaban relación conmigo, pero que si un día estaba dispuesto a aceptar la ayuda que ellos me iban a ofrecer, las puertas volvían a estar abiertas, ¿no? Y ahí yo, en un golpe de lucidez, ¿no? Un día, pues decidí acudir a esa ayuda, ¿no? Y ahí empezó el periplo de la recuperación, ¿no? Me ingresé en un centro de ingresos en Sevilla, duré 5 días y se me expulsó y después volví aquí a un centro en Cádiz, ¿no? Ahí empezó mi proceso de recuperación, el cual ha sido maravilloso, la verdad. Ha sido bastante duro al principio. Me costó mucho salir de la negación, romper con esa autoimagen que tenía de mí, con esa romantización que tenía hecha con el consumo y con todo lo que rodeaba al consumo, ¿no? Podemos llamarlo personaje. Pero una vez que conseguí soltar y empezar a conocerme, el proceso ha sido hermoso. Y es lo más bonito que ha pasado en mi vida, porque al final me he dado una oportunidad de conocerme y de entablar una nueva relación con mis seres queridos, ¿no? Desde el amor, el respeto, la empatía y la receptividad. Ha habido varias cosas que, que has dicho que a mí que me gustaría comentar contigo, ¿no? Porque me parecen interesantes, ¿no? Para poder ayudar o tener conversación sobre ello, ¿no?
desmenuzarlas un poco, ¿no? Ha hablado de la pertenencia, ¿no? De cómo el adicto le cuesta pertenecer ya desde la infancia a ciertos ambientes, ¿no? Cuéntame un poquito más sobre eso, Yuri. Al final, o sea, la enfermedad de adicción he aprendido, ¿no? En este proceso, y bueno, y con las cosas que he leído y los estudios y eso, ¿no? Que puede tener un factor genético, ¿no? Pero no voy a entrar ahí porque no lo sé, obviamente, ¿no? Pero si yo tengo esa predisposición genética. Pero lo que sí puedo deciros y afirmaros es que yo desde pequeño ya sentía una especie de vacío existencial, el cual no me permitía identificarme o hacerme o sentirme formar parte de algo o de alguien, ¿no? Me sentía como un alien, un extraterrestre en la Tierra, ¿no? A eso le sumamos, en mi caso en particular, el llamarme Yuri Govilli en España, ¿no? El ser extranjero, pues creó como una especie de rechazo hacia mí mismo, ¿no? Vergüenza al final, lo cual llevó a buscar la aceptación de ciertos grupos sociales al final, ¿no? O sea, buscar la aceptación afuera, esa aceptación que yo no tenía hacia mí mismo al final, ¿no? El yo real, por decirlo de alguna manera. Y ese vacío es el que creo que me llevó a consumir, ese, ese sentir que no pertenezco a nada, que no... Quizá, Yuri, ahí es cuando empieza otra de las cosas que has nombrado y que me he quedado con ellas, cuando empieza el romance con la droga, ¿no? Efectivamente, al final cuando yo lo comparo y se lo digo muchas veces a los chicos en las terapias grupales, que partiendo de la base de que el consumo no es la raíz del problema de las adicciones, ¿no? Es como un iceberg, que la punta del iceberg es el consumo, pero debajo de la línea de mar, del horizonte de mar, está toda la parte grande del iceberg, ¿no? Y eso es realmente, esa es la enfermedad de la adicción, ¿no? Entonces, esa falta de aceptación de mí mismo, ¿no? Esa búsqueda insaciable de pertenencia, de agradar, de rellenar ese vacío, una vez que conocí las sustancias, que conocí la droga, fue como una bombona de oxígeno. Y esto se lo repito mucho a los chicos aquí que están ingresados. Para mí fue como una máscara de oxígeno, ¿no? Al final como que me hizo anestesiarme, ¿no? En cierta manera, y evadir todas aquellas emociones que rechazaba, ¿no? Ese sentimiento de vacío, de no pertenencia, de no aceptación. Entonces ahí cuando, siendo un adolescente, cuando descubrí que podía escapar de alguna manera de todas aquellas emociones que son normales en un ser humano, pero yo las veía hostiles, ¿no? Podían esfumarse. Una vez que consumía, pues empezó la romantización, efectivamente. Ahí empecé a idealizarla, a que fuese mi único tema de conversación, a moverme solo en entornos donde estuviese esa sustancia, y ahí empezó esa romantización, efectivamente. Si nos imaginamos la adicción como un iceberg, como bien has dicho, y en la punta está el consumo de drogas, ¿qué hay bajo, Yuri? Bajo del agua, ¿qué es lo que no se ve? En mi caso y en la mayoría de los casos, desde mi punto de vista, lo que hay es pocas habilidades de afrontación emocional, al final. O sea, es curioso cómo yo sentía algunas emociones que son completamente normales en la vida de cualquier ser humano, las sentía como hostiles, ¿no? Como algo que ponían realmente en riesgo mi vida, en cierta manera, ¿no? Ya sea miedos, vergüenza, complejos, muchas de ellas ligadas con la baja autoestima, la inseguridad. Entonces he ido creando poco a poco como un perfil evitativo, ¿no? Al final evitaba todo aquello que me hacía sentir ese tipo de emociones primarias, por decirlo de alguna manera, como pueden ser el miedo al final, ¿no? Miedo a mostrarme tal como soy, miedo a que me rechacen, miedo a que me abandonen.
miedo a que no me quieran, miedo a que me dejen. Resulta curioso el tema de la evitación dentro de la adicción, ¿no? De cómo el adicto tiene un estilo de apego evitativo en el que al final lo que hace es continuamente escapar de las emociones negativas, que son normales en la vida de cualquier ser humano, ¿verdad, Yuri? Sí. Yo lo veo continuamente aquí. Al final la búsqueda de aprobación es una manera de evitar, ¿no? De evitar la confrontación, de evitar poner límites, de evitar reafirmar aquello que quiero o que me gusta o aquello que no quiero o que no me gusta. Entonces nos movemos continuamente en un ambiente de perfiles evitativos completamente, ¿no? Con apegos evitativos. Al final, detrás de todo esto, y voy a hablar siempre de mi caso, lo que hay es mucho miedo al rechazo, ya que probablemente yo me rechace a mí mismo, no me acepte tal y como soy. Por tanto, creo que los demás me van a rechazar también si me muestro tal y como soy, ¿no? Quizá no, Yuri, hay mucho miedo al rechazo, pero también hay mucho miedo a sufrir, Efectivamente. a pasarlo mal, ¿no? Poca tolerancia a la frustración, al dolor. Es una de las cosas que trabajamos en el centro, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos una frase que es muy usada y en cierta manera, pues es graciosa, que lo iremos viendo. Entonces, con este tipo de frases así al final, ellos no lo entienden, ¿no? Pero nosotros usamos eh, maneras para demorar aquellas gratificaciones. Al final, demorando las gratificaciones y no obteniendo ellos esa recompensa inmediata, que al final es lo que están buscando, poco a poco, en un proceso largo, al final lo que ganan es tolerancia a la frustración, en realidad. Esa es una de las maneras. Otra de las maneras, pues, es estableciendo una rutina saludable, con unos horarios estrictos, confrontando en las terapias a veces, cuando sea necesario solamente. La mejor manera para mí, para ganar tolerancia a la frustración, es exponiéndome a ella al final. Has nombrado un término que es muy utilizado en terapia y en el ámbito de adicciones, que es el amor duro. ¿Me podría explicar un poco a qué te refieres? Te quiero, pero te quiero bien, no autodestruyéndote. Amor duro, en el caso de las adicciones, por ejemplo, o sea, si nos dejamos guiar por un equipo terapéutico el cual es profesional en las adicciones, pues yo me voy a dejar guiar por el equipo terapéutico, ¿no? Por tanto, los familiares, a su familiar que está en recuperación, bueno, está ingresado, tendrían que decirle, vas a hacer lo que te digan los terapeutas. O sea, yo te quiero, te apoyo siempre que hagas las cosas bien y no sigas en el camino de la autodestrucción, ¿no? Al final, el amor duro para mí es te quiero, pero te quiero bien. Por lo tanto, me quiere decir que la familia juega un papel fundamental. Hombre, esta es una enfermedad sistémica al final, o sea, afecta a la familia igual que al paciente. O sea, al final los familiares crean, con la dependencia emocional tan grande que tienen, crean una coadicción, ¿no? Enferman de la enfermedad que tenemos nosotros, en cierta manera. O sea, yo se lo explico muchas veces así, hablando, que al final para ellos la sustancia de ellos, de los familiares me refiero, es su familiar adicto. Se vuelven adictos al adicto, Se vuelven adictos al adicto, a, a los con- estados de ánimo del adicto, a controlar al adicto. a controlar al adicto, efectivamente. ¿Cómo se trabaja en Reinservida con la familia? Pues con las familias en Resilvia se trabaja manteniéndolos informados, explicándoles un poquito con las llamadas semanales y con terapias familiares que para mí son importantísimas.
Presenciales hay terapias familiares cada 15 días y la verdad que ayudan muchísimo, ¿no? Para que se sientan identificados ellos con el resto de los familiares y adquieran herramientas también para un post-tratamiento, por ejemplo, ¿no? También hay un recurso que es online, que es muy interesante. Muchas familias que no pueden acudir a la familiar, pues recurren a este recurso, ¿no? ¿Cómo se trabaja con las familias? Pues pautándoles, explicándoles, intentándoles hacer que adquieran conciencia de enfermedad al final, ¿no? Porque esta enfermedad está tan estigmatizada y hay tanta desinformación en cuanto a esta enfermedad que cuando llega una familia novata, por decirlo primeriza, están completamente perdidos. O sea, vienen con conceptos como la fuerza de voluntad, como el vicio, como no deja de consumir porque no le da la gana. Entonces, lo primero, eh, que la familia entienda, ¿no? Entienda de qué va todo esto, ¿no? Que es la enfermedad de la adicción. Y seguido, y no menos importantes, incluso más importantes, las terapias familiares. Terapias familiares, o sea, una familia que realmente entre en tratamiento paralelamente a su familiar adicto, hay muchas más probabilidades de éxito que si la familia se mantiene al margen del tratamiento del familiar. Imagino que si ya es difícil concienciar a una persona que consume drogas de que tiene una enfermedad, todavía lo es más concienciar a una persona que no consume nada, ninguna sustancia, de que tiene una enfermedad, que se llama dependencia. Sí, es muy complicado. Es muy complicado, pero claro, se juega también, o sea, al final, quien realmente tiene que interiorizar todos estos conceptos y aceptar que tiene una enfermedad, ¿no? Y adquirir conciencia de enfermedad es el paciente que tratamos nosotros. Por tanto, si la familia realmente no adquiere esa conciencia, el trabajo está en el paciente que está en recuperación, en poner límites, en poco a poco, porque al final, poco a poco, poniendo límites, rompiendo ese tipo de roles tóxicos que se crean en las familias codependientes y coadictas, si uno de ellos solamente empieza a poner límites y a actuar de otra manera en diferentes situaciones, se va rompiendo un poco esa relación tóxica, ¿entiendes? Has Esa- utilizado un término que me parece también muy interesante comentar, que es el de la fuerza de voluntad. ¿Por qué no se utiliza la palabra fuerza de voluntad, que tan extendida está, ¿no? O es que la fuerza de voluntad, es que al final la fuerza de voluntad, y no solo en adicciones, tiene caducidad. O sea, la fuerza de voluntad caduca. O sea, en realidad el cambio que tiene que haber, pero no solo para los adictos, sino para todo el mundo, al final es aplicar la buena voluntad, ¿no? Porque yo con buena voluntad realmente admito, acepto que algo me viene bien. Entonces lo hago desde el amor, desde el compromiso real, porque sé que lo estoy haciendo para mi bien, porque incluso hasta disfruto de ello. Cambio la fuerza de voluntad y un poco como de resignación al final, ¿no? Podríamos decir resignación o sumisión incluso. Sí, un poco como lo veo yo, es la fuerza de voluntad es como aguantar la respiración, ¿no? Debajo del agua, efectivamente. Y tarde o temprano terminarás respirando. Es Claro, como lo voy a hacer por obligación. por obligación, claro, Y la no me buena queda otra. voluntad es lo voy a hacer por convicción. Porque creo en ello, confío que esto es lo que me está haciendo bien. Confío, al final, mira, con la fuerza de voluntad yo lo veo como los toros estos en Estados Unidos, que los rodeos estos de toros, que los tienen dentro de una cajita metálica y cuando abren la puerta el toro sale pegando cornadas para todas partes. Al final, fuerza de voluntad la veo un poquito así, ¿no? Aguantas, aguantas, venga, fuerza de voluntad y al final terminas reventando. En cambio, la buena voluntad es distinta.
Ha habido una cosa que también has dicho que me parece muy importante y es que es necesario disfrutar del proceso. Es imprescindible. ¿Cómo Y, se disfruta? y complicado, y complicado. ¿Cómo se disfruta estando en un centro? ¿Cómo se disfruta recuperándote? Me imagino que tiene que ser duro, ¿no? Mm, Lo es. Es muy complicado, hombre. Como cualquier ser humano hay momentos de bajón, y momentos de tranquilidad y momentos de euforia, ¿no? Pero se disfruta realmente si agradezco, ¿no? Y si realmente estoy receptivo a ver los pequeños cambios que me ofrece la recuperación y no estoy anhelando continuamente aquello que no tengo o aquello que desee. Poca, al final yo creo que otra frase, o sea, un cliché de la recuperación típico que adicto desagradecido, adicto recaído, ¿no? Al final yo creo que puedo disfrutar de la recuperación siempre que agradezca aquello que me está dando, pero no material al final, ¿no? Aquella, vuelvo a decirle te quiero a mi madre, veo que mi madre vuelve a sonreír, veo que aquella pareja que estaba ya harta vuelve, veo que vuelvo a recuperar mi sano juicio, veo que me empieza a conocer, ¿no? Y que empieza a identificar emociones. En realidad, mm, empiezas a disfrutar cuando te empiezas a dar cuenta de, de, de lo emocionante y satisfactorio que es empezar a distinguir qué sientes, qué no sientes, cómo estás, a ponerle nombre. Y esas son las pequeñas cositas que te va dando la recuperación poco a poco, ¿no? Esa inteligencia emocional, por decirlo de alguna manera. Y si agradeces eso, obviamente estarás disfrutando del proceso. Importante es el agradecimiento, simplemente por el hecho de estar vivos, ¿no? Porque se utiliza en terapia y muchos adictos e incluso familiares pueden pensar que no es verdad, pero que esta enfermedad mata a la gente Sí. y que hay gente que no está. Entonces, qué importante es el agradecimiento simplemente por el hecho de De estar estar, vivos. de estar vivo, de tener la posibilidad de recuperarnos. O sea, en mi experiencia viviendo en la calle durante 2 años he conocido tanta gente que sufría tanto y que no tenía la posibilidad de estar en recuperación, que el simple hecho de tener la oportunidad de estar en recuperación es una maravilla. Sí, que no tenían la posibilidad de estar en recuperación o que se ha cronificado tanto el consumo que ya no hay, No hay marcha atrás, no hay marcha atrás o que incluso ha habido una pérdida total del sano juicio. Entonces, ese es un agradecimiento que debemos de tener todos los días. completamente de acuerdo. ¿Por qué terapeuta? Una cosa que me inculcó mi terapeuta, mi, mi guía en este proceso de recuperación, fue la ayuda desinteresada al final. Y yo me he dado cuenta que yo soy capaz de salir de mi egocentrismo al final, solamente escuchando a los demás, intentando ayudar a los demás. O sea, al final, este proceso me ha hecho ver que no hay nada más satisfactorio en el mundo que ayudar a otras personas, sin esperar o hacerme expectativas por un resultado, ¿no? Al final simplemente escuchando. Y ahí se alimenta y se trabaja una parte fundamental en la recuperación, que es la parte espiritual, que no tiene nada que ver con la religión. Al final son valores, principios, integridad. Y siendo el perfil del adicto, el mío, entro en bucles autoobsesivos, ¿no? Creo que mi problema es el mayor problema del mundo, no soy capaz de relativizar. Y la única herramienta que a mí me saca de ese bucle egocéntrico al final es ayudar a los demás. Por tanto,
cuando se me dio la oportunidad de formarme en este mundo, no dudé ni un segundo, porque al final la mayor satisfacción es ayudar a los demás. ¿Cuánto de importante es, Yuri, que un terapeuta haya pasado por la adicción? Buena pregunta. Hombre, a la hora de comprender, de empatizar, de no entrar en manipulaciones, para mí es muy importante. Para mí es muy importante, que no le quita valor a quien no es adicto y es terapeuta en adicciones, ¿no? Pero en mi beneficio, para mí como que tengo un extra, ¿no? Al final he pasado por lo mismo que han pasado ellos, tengo las mismas obsesiones que tienen ellos, las mismas distorsiones, tengo ganas de consumir como las tienen ellos. Entonces, en cierta manera como que me ayuda a acercarme más a ellos, ¿no? Vamos a ir terminando, Yuri. Te voy Sí. a hacer una última pregunta. ¿Qué es para ti Reinservida? Reinservida es por lo cual estoy agradecido todas las mañanas. Reinservida me ha devuelto la vida. O sea, no habría palabras para definir aquello que siento por Reinservida. Reinservida me ha devuelto el sano juicio, me ha devuelto una vida digna y muy agradecido a Reinservida. Muy agradecido, muy agradecido. Por tanto, Reinservida para mí es recuperación. Yo quería decir que el proceso de Yuri ha sido completo con nosotros, con Reinservida, ¿no? Desde un ingreso, ¿no? Con Ingreso, adicción grave, haciendo el proceso completo de ingreso, pasando después a una vivienda tutelada. vivienda tutelada, en la que nos enfrentamos a los estímulos, ocurrieron distintas cosas, pasando después a un tratamiento ambulatorio, empezando a trabajar despacito. Muy despacito. Recomendamos que se hagan las cosas, ¿no? Primero como monitor, acompañamiento, en La Cartuja, ¿no? Que fue el primer centro Sí, empecé en La Cartuja, que abrió después poquito Reinservida. a poco en los pisos tutelados, Después poco a poco en los pisos, empecemos a estudiar. empezamos a estudiar el curso de terapeuta y hoy pues ya son unos años y aquí sigue. Hoy tienes no sé cuántos pacientes tienes que llevas tú, no sé cuántas familias tienes que llevas tú. Y yo considero a Yuri una parte fundamental del grupo sanitario. Agradecido. Creo que el grupo sanitario ha crecido a la vez que ha crecido Yuri. Hemos crecido de la mano, por lo tanto somos familia. Agradecido, Yuri, por haber compartido tu experiencia como terapeuta y como adicto. Agradecido a ustedes. Muchas gracias.